el mantenimiento tecnológico en términos de seguridad de la información, en términos de seguridad informática y demás, que hoy es todo un desafío y en el cual las operadoras de pensiones, y específicamente Benevital, lo hace así, no puede descuidar ningún aspecto. Sabemos que hoy en día la ciberseguridad es uno de los aspectos que más nos desafía a todos los que administramos entidades financieras, eh, y la preparación del personal también, capacitación técnica en todos los aspectos. Yo creo que el manejo de la parte de inversiones en fondos de pensiones es una de las áreas que más demanda de conocimientos técnicos se requiere. Básicamente podría decirle que esos son los principales rubros, ¿verdad?, en los cuales nosotros redistribuimos las comisiones que se cobran. Más allá de invertir los recursos, ¿qué servicios concretos brindan las operadoras a las personas afiliadas? ¿Qué acompañamiento recibe una persona cuando se acerca a la edad de pensionarse? Sí, bueno, en Benevital nosotros contactamos a las personas por lo menos un año antes de que la persona se vaya a jubilar. En ese aspecto sí iniciamos todo un proceso de acompañamiento que va desde poderle develar cuáles son los diferentes escenarios a los cuales se va a enfrentar. Por ejemplo, cuánto es lo que puede aspirar que ya posiblemente ya tendrá el dato a través del EDUS, de cuánto es lo que va a recibir en el caso del IBM o el régimen básico al que esté, cuáles son las distintas modalidades de pensión que pueda obtener con su plan del ROP, eh, cómo funciona cada una de esas volatilidades, de cada una de esas modalidades. Algunos optan por renta permanente porque quieren garantizarse una pensión por toda su vida, otros por un retiro programado de acuerdo a su expectativa de vida para tener un poco más de ingreso. Todos esos aspectos hay que irselos explicando. También vemos si tiene la persona algún tipo de endeudamiento, lo asesoramos para que trate en ese último año de ir amortizando lo más que pueda a sus procesos de endeudamiento para que pueda tener libertad, un poco más de libertad financiera, o sea, en su jubilación. También le damos algún tipo de asesoría de cómo puede utilizar de una mejor manera la liquidación que tendrá de su patrono en el momento respectivo. Y en fin, creo que es toda una preparación, ya no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista personal, ¿verdad? Y ese es uno de los aspectos que nos enorgullece muchísimo a nosotros acompañar. El ROP es un negocio para las operadoras, pero no para los afiliados. ¿Qué responden ustedes a esta crítica o afirmación que se escucha? Sí, bueno, para empezar, en el caso de Benevital, el 50% de las utilidades nosotros tenemos que repartirlas en todos los afiliados, de manera tal que ya operadoras de pensión de capital pública, y específicamente el caso nuestro de Benevital, ya solamente el hecho de que nosotros repartamos el 50% de las utilidades íntegras en toda nuestra población afiliada, ya habla por sí solo de que no estamos hablando de una actividad cuyo fin es enriquecer a una sociedad anónima, sino eh, eh, trasladarlo en beneficio del afiliado. Y eso a nosotros nos compromete muchísimo, nos compromete en el sentido positivo, nos compromete a ser cada vez más eficientes, a generar mayores utilidades, para que eso se pueda traducir en un crecimiento más acelerado de los fondos de pensión que tienen ellos. Y repito, y tal vez me devuelvo al principio, yo creo que el principal beneficio que se ve aquí, y eso es el motor que nos mueve a las operadoras de pensiones, es tratar de maximizar la tasa de reemplazo, los montos de pensión. Y cuando hoy, previo a esta entrevista, le pedí a mi gerente de operaciones que me pasara
el dato de cuáles son las últimas 10 personas que se han jubilado en Benevital en el último, entre los finales de diciembre y esta primera semana de enero. Y doña Amelia, hay unos resultados interesantes. Figúrese usted que hay un caso de una persona y esos son los elementos que a uno digamos, lo alimentan, ¿verdad? Hay una persona que tiene 150, perdón, que tiene 5 millones de colones en el ROP, 5.743.000 colones se pensiona con ese monto, de los cuales va a recibir 160.000 colones de pensión del IBM, pero nosotros en Benevital le vamos a aportar 52.000 colones más de pensión, es decir, que esa persona solamente por haber estado en Benevital y haber acumulado durante toda su vida poquito más de 5 millones de colones, va a aspirar a una pensión de 211.000 colones, de los cuales nosotros le vamos a aportar 52.000 colones y el régimen del IBM son 160.000 colones. Eso definitivamente habla por sí solo del empuje que damos nosotros las operadoras de pensiones para fortalecer y que la persona pueda vivir un poco mejor en ese momento, ¿verdad? Si un afiliado fallece, ¿qué pasa con los recursos que tiene en sus fondos? ¿Ese dinero se lo dejan las operadoras? No, 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 esos dineros es de las personas, eso es cuenta individual que pertenece a la persona. En el momento que la persona fallece, pasan dos cosas. Eh, Uno, aplican los beneficiarios del régimen básico. Si algún beneficiario del régimen básico no aplicara por alguna condición, eh, aplican los beneficiarios que la persona en vida haya designado. Por eso también hacemos un llamado para que las personas se apersonen a su operadora y puedan mantener un registro actualizado de esos beneficiarios. Y eso puede continuar por generaciones. Me explico, eso puede continuar por generaciones, no es un tema que se pierde. En ningún momento esto pasa a manos de las operadoras de pensiones. Se ha dicho que las operadoras no defienden a los afiliados. ¿De qué manera sí lo hacen, especialmente cuando se discuten cambios legales que afectan su ahorro? Sí, vamos a ver, aquí, como le decía, el objetivo número uno de nosotros es maximizar la tasa de reemplazo. Entonces, todo aquel proyecto de ley que pueda atentar o pueda provocar una disminución en la expectativa de pensión que la persona tiene, siempre los operadores de pensiones vamos a pararnos de frente y defender los derechos de las personas. Eso tiene que ver con modalidades de inversión, tiene que ver con instrumentos, tiene que ver con eh, costos incrementales que tengamos nosotros que asumir y que se puedan traducir en menos inversiones o en menos utilidades que tengamos que repartirle a las personas. Ahí es donde usted siempre va a ver a una operadora como Benevital y estoy seguro que el resto de operadoras también, digamos, haciendo el contrapeso respectivo. ¿Cómo participan las operadoras en la discusión de proyectos de ley relacionados con el ROP? Porque está el tema técnico, está el tema entre técnico y político y está el político electoral. De todo hay ahí. ¿Cómo participan las operadoras en esa discusión? Sí, nosotros somos muy respetuosos de todos los aspectos, de todas las posiciones políticas y las visiones. Entendemos que siempre que hay un proyecto de ley van a haber componentes técnicos y van a haber componentes políticos y en ese balance, eh, pues siempre las personas tomarán, en este caso los diputados y diputadas de este país, tomarán las mejores decisiones. Por lo menos nosotros aportamos desde lo técnico, desde lo que nosotros vemos que es beneficioso para el afiliado, para el sistema de pensiones, y quiero hacer énfasis en eso. Hoy Costa Rica es ejemplo a nivel mundial de tener un sistema de pensión multipilar y ese sistema nos da solidez. Nos quieren copiar países como Chile, países como República Dominicana, países como México, miran la forma en la cual nosotros hemos estructurado el sistema de pensiones, me refiero como país, y yo creo que esos son los aspectos en los cuales nosotros siempre, desde lo técnico,
pues nos vamos hacer los aportes que veamos pertinentes. En el caso de personas con ahorros pequeños en el ROP, ¿de cuánto es aproximadamente la pensión mensual que llegan a recibir? Lo que yo le decía ahora, por ejemplo, hay datos de, digamos, yo podría decir que menos de 5 millones de colones son Ok. los montos de pensión, digamos, los saldos de pensión más bajos que nosotros hemos encontrado. Ahí, eh, básicamente, la pensión promedio que una persona recibe anda por los 190.000 colones a los 200.000 colones, de los cuales el 20%, casi 50.000 colones, los está aportando el régimen obligatorio de pensiones, el ROP, que es bastante, Es bastante. que realmente es bastante. Por eso es que cuando yo escucho cosas como que hacemos pagos de polaco, eh, realmente uno piensa que no se está sacando la lupa y revisando bien la integridad de los datos, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre recibir ese monto como pensión mensual y retirarlo todo de una sola vez? Recibirlo como pensión mensual es tener la certeza de que durante su etapa de jubilación va a recibir un ingreso del cual va a ir administrando sus diferentes gastos. Eh, Recibirlo en un solo monto, eh, yo no quisiera aquí, ¿cómo se llama?, emitir juicios de valor, ¿verdad? Pero recibirlo en un solo monto, pues habrán personas que rápidamente lo gastarán en aspectos, digamos, que van a comprometer su calidad de vida futura, y habrán otras personas que le darán un uso adecuado, ¿verdad? Diría yo. Ahora, lo que sí, y tal vez estos son estadísticas que quiero remitirme a estudios que hizo la Superintendencia de Pensiones en el año 2022, después de que pasó todo el tema de la pandemia y demás, y se había abierto el espacio para que las personas pudieran retirar el ROP de una manera acelerada. Ya en menos de 3 años ya las personas habían consumido prácticamente la totalidad del ROP. Entonces uno podría pensar que de alguna manera, y en temas de consumo básico, ¿verdad? Digamos, Ajá. no necesariamente en temas de inversión. Por ahí uno puede pensar entonces, podría inferir que eso definitivamente a futuro les va a traer una complicación a nivel de calidad de vida. El ahorrante no puede tener la totalidad del principal, pero si fallece, los beneficiarios sí reciben la totalidad. Si pueden ir recibiendo la pensión mensual, o sea, eso no cambia en lo absoluto, repito, ya eso es cuenta individual de la persona que es dueña de ello, y una de las cosas más interesantes es que esto puede incluso ir pasando de generación en generación, son aspectos de que las personas tienen que ir, digamos, viendo, a diferencia del régimen básico. El régimen básico llega un momento en que esa línea sucesoria se corta, ¿verdad? Don Marco, le agradezco mucho, muchas inquietudes y muchos aportes de las personas. Creo que hemos ido conversando y continuaremos haciéndolo con técnicos que razonan por qué hay que pensar muchas veces y profundizar en el tema de cómo discutir la ruta de entregar o no, como se está discutiendo en la Asamblea Legislativa en este momento, el ROP a los pensionados. Don Marco Vargas, gerente general BN Vital, muchas gracias, que tenga un lindo día. Igualmente, muchas gracias. Hacemos una pausa, pues ya regresamos. Opa.
Amigos y amigas, llegamos al final del programa agradeciéndoles a todos los que participaron de muchas maneras, con mensajes, con opiniones, con preguntas, a quienes respondieron esas preguntas, a quienes conversaron sobre política. Les agradecemos mucho a todos y por supuesto a nuestros patrocinadores que creen en el programa, en la forma nuestra de participar como periodistas en varias cosas, pero la más importante en darle a ustedes elementos de juicio para que tomen mejores decisiones. En el momento del voto, por favor, pedirles que razonen, piensen y que la decisión sea votar por Costa Rica. Hasta Recording in progress.